Si pongo el puño detrás, el espacio entre costillas y cadera es mi puño. ¿Cuántas veces habéis oído tengo el estómago en un puño? Y es porque estamos dimensionados por el puño. Por lo tanto, hemos hecho esta representación para que veáis el tamaño del pulmón, del hígado y del riñón. Son 2 puños de una persona. ¿Os imagináis un camión de 7 toneladas? Es una persona en reposo. Que sepamos en reposo toda la vida, Buda, que vivía en meditación trascendental. Nosotros no somos Buda. Nervios, estrés, sobrecargas alimentarias, tóxicos alimentarios. Esto va a hacer que estos filtros vayan trabajando de un modo, digamos, enloquecido. Llega un momento que, por lo tanto, estos filtros se van a obstruir. Y si nadie se ocupa de limpiarlos, porque nadie nos enseña cómo mantenerlos, ya que nosotros no los podemos cambiar en un coche. Nosotros cada 5.000 kilómetros, cada 5 años, no podemos estar cambiando los filtros del aire, el filtro del aceite y el filtro de la gasolina como en un coche. Claro, pues si no nos cuentan nada ni hacemos nada, estos se obstruirán. Empezaremos, por lo tanto, a retener CO2. Empezaremos a retener colesterol, empezaremos a retener ácido úrico, puesto que un filtro obstruido ya no trabaja al 100%, su rendimiento cae. Entonces nos vamos a encontrar que en el organismo puede variar el pH. Claro, el cuerpo no puede permitir que el pH varíe en sangre. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un deportista de élite, entrenado, perfecto, esté corriendo en un campo y caiga fulminado o muerte súbita? Porque a veces ha ocurrido eso, un bloqueo metabólico. Es decir, la acidosis metabólica que ha generado ha sido tal que su pulmón, hígado y riñón no han sido capaces de drenar, ha entrado en una acidosis metabólica brutal en sangre. Sabemos que una variación del pH en un medio provoca un stop de reacciones químicas. Las reacciones químicas en sangre se paran, muerte. Algo tan simple, digamos, se nos pasa por alto. Estamos encontrándonos que entonces el cuerpo muchas veces lo que hace para evitar este fenómeno, evitar que haya un stop de reacciones químicas en sangre, empieza a hacer un acúmulo, va a retener estos radicales ácidos libres en el espacio intersticial. Por lo tanto, se irá empantanando el sistema. La interposición de residuos metabólicos en el espacio intersticial entre el capilar y las células, las endotoxinas, van a generar una serie de dificultad para la nutrición celular. Son los trabajos también de Reykjavik, cuando hablaba de la homotoxicología, es decir, la célula acabará ahogada por sus propios residuos metabólicos, por sus propios detritus, por sus propios excrementos. Esta barrera de ácidos que se nos va a formar, de ácido úrico, de ácidos grasos, etcétera, va a impedir que la célula se nutra. Veamos. Tenemos un problema moderno y no es en México, es en el mundo entero. Vivimos llenos de contaminación, pesticidas, herbicidas, totalmente comprobado que en todo ese tipo de enfermedades modernas están presentes el estrés oxidativo. Ese es el problema a grandes escalas del que estamos hablando nosotros. Sabemos cómo participa la oxidación de forma muy importante en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, toda esa vida moderna tiende a afectar a nivel mitocondrial. Una ventaja competitiva de más de 10 años de desarrollo e investigación, tenemos una solución nano, a la escala más pequeña, que viene a resolver el problema más grande.
¿Veis la diferencia de imágenes? Es decir, la célula sana vive, digamos, flotando. El 70% del cuerpo es agua. Fijaros que eso es lo que llamaríamos el plasma intersticial. Ella tiene que vivir en una piscina de agua cristalina y transparente. Si los filtros se obstruyen y ya este drenaje no se puede llevar al 100%, imaginaros que la capacidad de filtraje es del 80%, quiere decir que el 80% del carbónico, el 80% de los ácidos grasos, el 80% del ácido úrico se eliminará, pero el 20% se quedará parte atascado en los filtros, parte en sangre y parte se empezará a acumular en el espacio intersticial. Si esto se va llevando en el tiempo hacia adelante, acabará ocurriendo esto. Fijaros que ahora el entorno celular, y esa era la idea de Pischinger, la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Es el entorno celular el que va a degradar ese sistema. Fijaros que ahora la célula ya entra en precario. Fijaros que estos son ácidos. Los ácidos son altamente corrosivos. ¿Qué pasa? Que si yo tengo aquí oxígeno y quiero que el oxígeno vaya del capilar hasta la célula, tiene que atravesar esta barrera de ácidos y reaccionan con él y se los sacuden del medio. Cualquier nutriente tendrá que quedarse aquí, atacado por los ácidos, con lo cual la célula se queda sin oxígeno y sin comida, y además atacada químicamente por sus propios ácidos. Fijaros que esto explica el por qué. Cuando yo tengo un tejido sano y hago una tinción celular, no se artefacta el entorno celular, mientras que cuando tengo un tejido enfermo y hago una tinción en una anatomía patológica, sí se artefacta el entorno celular, sí que fija colorantes. Se utilizan habitualmente colorantes de carácter básico, los ácidos fijan las bases, luego el entorno celular se ha vuelto ácido. Por lo tanto, los que hablan de que la degeneración celular está basada en un proceso de ácido tienen razón, aquí están los ácidos. Claro, fijaros que esta célula en estas condiciones, ¿qué opciones tiene? Solo tiene dos opciones. Sin oxígeno, sin comida y atacada químicamente por los ácidos, opción 1, morir por falta de oxígeno, quemadas químicamente por los radicales acumulados a su alrededor. Fijaros que si una célula no se defiende, no reacciona, porque la célula no es una tuerca, no es un tornillo, es un ser vivo, es inteligente, es un ser que, lógicamente, pues decimos que si no estuviera vivo no se podría morir. Fijaros que esta célula tiene que tener su capacidad de reacción. Una vez hicieron unos programas de televisión que clavaron esto. Creo que era una serie de dibujos animados que se llamaba Érase una vez la vida. Ahí lo clavaron. Las células son los ciudadanos del cuerpo. Los órganos, los edificios donde viven los ciudadanos. Arterias y venas, calles y avenidas, por donde transportamos los alimentos, por donde recogemos las basuras. Los nervios, el tendido eléctrico, las líneas de teléfonos, el sistema nervioso central, el ayuntamiento. Cuando miramos el cuerpo desde esta situación que parece infantil, fijaros que los americanos, si algo han tenido bueno, es enseñarnos ciencia a través de mecanismos infantiles, pues ¿por qué no aprovechar ese sistema que es altamente didáctico? Y tendremos una comprensión mayor de la enfermedad. ¿Qué pasa si las células se mueren? Imaginaos que una célula no se defiende, no reacciona. Se queda en ese medio y dice, bueno, pues me muero, esto ya se acabó. ¿Veis? Si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces me quedaré sin células cerebrales, Alzheimer. Si se me mueren las células de la base del cerebro, Parkinson. ¿Veis? Fijaros que aquí tengo un cable en la mano. Por todos sitios hay cables. Los cables tienen un forro de plástico. Los cables conducen los impulsos eléctricos que en estos momentos nos permiten la informática, la luz, todo. En el cuerpo los nervios conducen todos los impulsos eléctricos y electroquímicos. Pero están forrados de la vaina de mielina. La vaina de mielina sería el plástico. ¿Qué pasaría si yo echara un chorro de ácido sobre los plásticos, sobre los aislantes de los cables? Que el ácido haría una acción corrosiva sobre el plástico. El cable se cortocircuitaría, pero dejaría de conducir. ¿Qué pasa si resulta que los nervios que me están uniendo a esta célula con el cerebro, la mielina es atacada por los ácidos que hay a su alrededor? Se degrada la mielina. Sin mielina hago una enfermedad desmielinizante, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placa. Pischinger fue un genio. Nos hizo entender las enfermedades. ¿Veis? ¿Qué pasa si la célula, imaginaos que aquí ponemos piel y aquí le ponemos un pezón? ¿Veis? Esto es una célula del pecho. Imaginaos que esta célula se muere. ¿Veis? Un tejido con células muertas es un tejido fibroso. Hablaremos, por lo tanto, de fibromas. ¿Ves? Fibroma mamario, fibroma uterino, fibrosis prostática. ¿Ves? Que el fibroadenoma a nadie le preocupa,
¿Por qué nadie le preocupa? Es un fibroma. Pues porque un fibroma son células muertas y las células muertas no matan. Fijaros cómo somos, vemos el problema, pero no estamos siendo capaces de valorar la trascendencia del problema. ¿Ves? Mientras tanto, si se mueren las células del pulmón, amigo, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática si se mueren las del hígado, fibrosis renal si se mueren las del riñón. Y fíjate que decimos fibrosis pulmonar de causa idiopática. ¿Y por qué hablamos de causa idiopática? Porque estamos acostumbrados a que si no hay bichito no hay causa. Entonces tiene que haber el bichito. Y si no encontramos la bacteria de turno, el hongo de turno o el virus de turno, entonces no sabemos por qué se ha fibrosado el pulmón. Y es tan sencillo como esto. Al pulmón le está llegando más basura de la que puede tirar. Y es una basura de carácter ácido. Imaginaos que yo soy una célula pulmonar, tengo que recibir el carbónico, tirarlo, coger el oxígeno, meterlo. Y estoy todo el santo día trabajando como un burro. Y de pronto me empieza a llegar más carbónico del que puedo tirar porque yo estoy agotado. Al final yo acabo sepultado en carbónico. El carbónico químicamente me quema. Al quemarme me muero. No es tan difícil de entender. Y eso pasa en el hígado, pasa en el riñón. ¿Ves? Son las enfermedades esclerosantes que llamamos, que están ahí en el saco perdidos de Dios. Las enfermedades de carácter idiopática. Claro, para eso no hay tratamiento, porque no hay la pastillita. Bien, ¿qué ocurre si la célula sobrevive? ¿Ves? La célula decide no morirse, va a luchar. Hay células que se rebelan. Yo soy un superviviente, yo voy a luchar. ¿Cómo lo hace? Hay 4 mecanismos. 1, hacer un globo de agua. Voy a retener agua y me voy a envolver en agua. Me monto mi mini piscina. Vale. ¿Ves? Estoy desplazando los ácidos, mantengo un canal de comunicación con el sistema celular, con el capilar arterial, y recibo nutrición y tiro la basura fuera. ¿Veis? Fíjate que en el sistema celular del cuerpo funciona el dime tú qué sabes. O lo que hacemos todos en un examen cuando nos hace una pregunta y no sabemos. Miramos al de al lado. Oye, ¿tú qué haces? Dice, yo me echo un globo de agua. Dice, vale, yo te me hago otro. Y la de al lado me copia. Y se empiezan a copiar todas las células. Si todas las células empiezan a retener un globo de agua, es esa persona que empieza a engordar, y ya puede hacer dietas que no adelgaza. ¿Ves? Hay gente que dice, es que yo he ido a una clínica carísima, me han cobrado 6.000 euros, me han tenido 5 días a agua y he engordado. Yo tengo pacientes que vienen diciéndome esto. Yo, claro, porque tu cuerpo se está defendiendo de la acidosis metabólica reteniendo el agua. Y el agua, aunque sea calorías cero, el agua pesa. Y si esa persona retiene el agua, se la queda, aumenta de peso. ¿Veis? Este es el tema. Opción 2, tamponar. ¿Qué es tamponar? Tamponar es convertir un ácido en una sal. ¿Veis? Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un hueso y una imagen de un hueso pues ya osteoporótico, lleno de agujeros, parece un queso gruyère. ¿Veis? Yo tengo ácido clorhídrico, que es un ácido terrible. Yo podía hacerlo reaccionar con hidróxido sódico. Con el OH del hidróxido sódico y el hidrogenión del clorhídrico, puedo formar H2O. Y con el cloro y el sodio, cloruro sódico. ¿Veis? He convertido el ácido clorhídrico en cloruro sódico. Fijaros que si yo tengo una jarrita de ácido clorhídrico y dejo caer un chorrito en la mano, tal como cae el chorrito, me perfora la mano más rápida que un Black & Decker. Lo sabéis. Es terriblemente corrosivo. Mientras que yo puedo coger la sal, el cloruro sódico a puñados y soltarlo y no pasa nada. Por lo tanto, el cuerpo hace lo mismo. Quitarle a Juan para darle a Pedro. Cuando un tejido vital entra en compromiso, ¿qué hace el cuerpo? Sacrifica una estructura para mantener viva otra. Entonces, si yo tengo ácido úrico en el espacio intersticial, ¿qué puedo hacer? Pues empezar a robar minerales de los huesos. Si tengo ácido úrico, formaré urato sódico. Si tengo ácido palmítico, palmitato sódico. Si tengo ácido carbónico, carbonato cálcico. ¿De dónde puedo robar calcio y sodio? De los huesos. Y empezamos a entender la osteoporosis, la artrosis, la artritis, el ataque ácido a los huesos. ¿Veis? Y aparecen entonces calcificaciones en los tejidos blandos. Uy, tienes calcificaciones en la mama, tienes calcificaciones en el pulmón. Fíjate que el cuerpo nos está avisando. Te está diciendo que el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Ves? Nos queda un paso que es el drenaje. Fijaros, volvamos atrás, que yo por la piel puedo eliminar carbónico. Yo por la piel puedo eliminar grasas. Tengo el cutis graso, lo habéis visto 1000 veces. Yo por la piel saco amoníaco, urea. Veis que hay gente que mancha las camisas, los sobacos de cercos amarillos, urea. ¿Veis? Si yo saco un sudor excesivamente ácido por la piel, la célula, ya que antes de morir, ¿qué hace? Empieza a echarlo todo por la piel.
Si saco un sudor muy ácido por la piel, se me quemará la piel. Ataque químico, dermatitis, psoriasis, eczemas. Por eso dicen que la psoriasis no se cura, porque la quiero curar con una pomadita desde fuera, cuando el problema está dentro. ¿Veis? Vamos entendiendo las enfermedades. Realmente nos abrió los ojos. Si yo entiendo la enfermedad, yo puedo resolver la enfermedad. Si yo entiendo el problema, yo puedo resolver el problema. Lo que no podréis nunca resolver un problema que no entiendo o no quiero entender. Esta es, diríamos, la situación en la que nos encontramos. ¿Veis? Podemos hacer el drenaje hacia las mucosas, que decíamos antes. Si en lugar de drenar hacia la piel, dreno hacia las mucosas, pues entonces tendríamos un problema a nivel de mucosas, llagas de boca, llagas de esófago, llagas de estómago, colitis ulcerosa. Claro, la gente dice, oye, ¿qué es lo que, y por qué hay gente que drena por la boca y otros drenan por el colon y otros drenan por el estómago u otros drenan por la piel? Porque el cuerpo, hemos dicho, que es como una ciudad donde el sistema nervioso central es el ayuntamiento. Ejemplo. ¿Veis? Creo que hubo una época en la que Madrid tenía un conflicto de basuras. Y entonces se reúne el Cabildo y decide montar pues un vertedero de las basuras de Madrid, creo que fue en San Sebastián de los Reyes. Pregunta, ¿qué ciudad se contaminó? Respuesta, San Sebastián de los Reyes. Claro, llega un momento que la gente de San Sebastián de los Reyes está hasta aquí de la basura de Madrid. Y dicen, oye, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, el Cabildo de Madrid se da cuenta de que es verdad, se reúne y dice, bueno, ahora vamos a tirar la basura hacia Madrid, a Toledo. ¿Quién se va a contaminar ahora? ¿Veis? El cuerpo hace lo mismo. El sistema nervioso da órdenes y las células ejecutan las órdenes. Dicen, tira la basura por la boca. Pues el tío por la boca, pues llagas de boca. Oye, tíralas por el recto. Pues el tío ahí, colitis ulcerosa. Oye, tíralas por la piel. Pues mira, psoriasis. No las tires. Coge todo el calcio y todo el sodio que quieras del hueso. Pues mira, artrosis, osteoporosis. ¿Ves? Según la orden que da, la célula actúa. ¿Veis? Fijaros que esto es importante entenderlo, aunque sea en clave de cómics. Opción 4, mutar. ¿Qué es mutar? Lo que hoy nos acontece, el cáncer. ¿En qué consiste la mutación? ¿Veis? Célula sana que muta a célula tumoral. ¿Cómo vive la célula sana? La célula sana vive en un medio alcalino, vive con oxígeno, vive con poco sodio y vive utilizando proteínas levógiras giradas a la izquierda. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el medio se ha vuelto ácido. ¿Veis? La célula tumoral muta porque su entorno ya no es alcalino, se ha vuelto ácido. Se ha quedado sin oxígeno. ¿Qué opción le queda a esta célula sin oxígeno? Solo tiene dos opciones, o morir o mutar. ¿En qué consiste la mutación? ¿Veis? Sabéis que la célula para vivir necesita energía. La energía es el ATP. ¿De dónde saca el ATP? Bueno, pues hemos hablado, creo que se ha hablado hoy del ciclo de Krebs. ¿Ves? En la mitocondria podemos obtener el ATP a través de la vía oxidativa, con oxígeno. Pero cuando una célula no tiene oxígeno, puede abrir una ruta alternativa que es la del pirúvico. Y entonces, a través de la glicólisis con el pirúvico, obtener ATP más ácido láctico más alcohol. Por eso, quien nos dice que en los tumores hay alcohol, se explica, porque es una ruta de fermentación ácida. Y esa ruta anaeróbica le permite seguir viviendo a la célula, que es un mecanismo de supervivencia, porque está en juego su vida. Y entonces ella, ¿qué hace? Empieza a cargar mucho sodio en su interior. ¿Veis? La célula normal, la célula sana, tiene potasio en el interior del citoplasma y sodio fuera. Se invierte, entra el sodio dentro de la célula a mansalva y el potasio sale, porque estamos usando un sistema inverso. ¿Veis? Ahora se explica cuando dicen es que los tumores son alcalinos. Claro, la célula tiene que ser muy alcalina en su interior para aguantar el ataque ácido exterior. ¿Entendéis que todos tienen razón? Si yo estoy mirando el interior tumoral, me encuentro con una alcalosis, mientras que si estoy mirando el exterior, me encuentro con acidosis. Esta es la explicación.